Bueno, toda esta práctica vieron que tiene como un conjunto de temas relacionados, no necesariamente iguales, que son arreglos, punteros y strings. En la última práctica vimos que la diferencia entre los strings literales y tener una copia de un string adentro de un arreglo. Habíamos visto que si tenemos un puntero a un string literal, eh, y tratamos de modificar uno de esos ítems, vamos a tratar de modificar el string literal y eso no se puede porque son de solo lectura. En cambio, si tenemos una copia de una cadena, podemos hacer lo que queramos, podemos modificarlo como queramos. Vimos también que los punteros, bueno, eso lo vieron quizá más en teoría, en la práctica no chusmeamos tanto. A los punteros, si les pasan un índice entre corchetes, los pueden usar como si fueran arreglos. Eh, y que de la misma forma los arreglos, si le sacamos los corchetes y usamos solamente el nombre, vamos a estar accediendo a la dirección de memoria del primer elemento de ese arreglo. Ahí voy a ver, hay una consulta en el chat. Javier pregunta, bueno, tiene una duda respecto al pasaje de parámetros, que leyó que en la teoría dice que en C no existe el pasaje por referencia, eso es cierto, y que hay que simularlo pasando punteros. Eh, bueno, los lenguajes que tienen pasaje de parámetros por referencia, como por ejemplo Pascal o C++, eh, lo que nos permiten es pasar un parámetro y dentro de una función, por ejemplo, modificar ese parámetro. Accederlo como si fuera una variable común y modificarlo. En el pasaje por copia, lo que tenemos es que dentro de la función, en vez de acceder a la variable original, estamos accediendo a una copia. Entonces, si modificamos el valor del parámetro, el valor original no se modifica. En C, si quisiéramos modificar, pasar algo por parámetro de alguna manera y modificar su contenido, tenemos una sola forma, que es pasar la dirección de memoria de esa variable. Eso no es lo mismo que pasar un parámetro por referencia. Pasar un parámetro por referencia es pones el nombre del parámetro y pasa en modo lectura-escritura, entre comillas. Acá en C, si queremos pasar, modificar algo que viene por parámetro, tenemos que pasar la dirección de memoria. Y esa dirección de memoria pasa por copia, pasa por... eh, sí, pasa por copia. Es decir, que nosotros vamos a tener que, si queremos modificar el valor apuntado, vamos a poder hacerlo, pero si queremos modificar el puntero, no vamos a poder. O sea, siempre vamos a estar pasando los parámetros de alguna manera u otra por copia. Aunque pasemos una dirección de memoria, esa dirección de memoria pasa por copia. Vamos a reforzarlo bastante a eso, no te preocupes, porque es un tema que no es tan fácil de entender, sobre todo, bueno, con el tema de cómo se pasan los arreglos, quizás cause un poco de confusión también. Bueno, primero, para declarar un puntero, declaramos el tipo de datos que sea, asterisco y el nombre de nuestra variable. Esa variable va a ser puntero a tipo en este caso. Si queremos asignar algo en una variable de tipo puntero, ese algo que vamos a asignar va a ser una dirección de memoria. Entonces, si queremos que en este caso el puntero apunte a variable, vamos a tener que obtener la dirección de memoria de variable y eso lo podemos guardar en puntero. No podemos guardar variables sin usar el ampersand, porque variable es de tipo entero y esto que está acá a la izquierda es de tipo puntero entero. Esa diferencia hay que tratar de mantenerla en mente. Esto es de tipo puntero a entero, variables de tipo entero, y usar el operador ampersand en variable me da la dirección de memoria. Esa dirección de memoria tiene un tipo puntero a entero. Y si luego queremos obtener el valor apuntado por una variable, de nuevo usamos el asterisco.
y es lo que se llama desreferenciación. eh, y simplemente lo que hace es acceder a la dirección de memoria que está guardada en puntero, obtener el valor que está en esa dirección de memoria y retornarlo. Es lo que hace el asterisco, la desreferenciación. Acá en una nota aparte eh, tenemos lo que es... No se actualizó. A ver... Vamos a ver porque la pantalla compartida no se actualizó. Ahí les comparto de nuevo. Ahí estamos. Bueno, lo que les mostré recién esto, llegué a contar todo hasta el final. Y pasamos a este slide que lo que tenemos es la palabra clave void y entender qué es la palabra clave void. Si nosotros tenemos un prototipo de función y dice que recibe como parámetro void, significa que no recibe nada, no recibe parámetros. Es lo mismo que poner función y abrir paréntesis y cerrar paréntesis de inmediato. Es exactamente lo mismo, no hace ninguna diferencia. Eh, si quieren definir una función que no recibe parámetros, o le ponen void entre los paréntesis o no ponen nada. Es a gusto de ustedes. Como valor de retorno, usar la palabra clave void significa algo muy parecido. Significa que lo que tenemos, nuestra función, es más bien un procedimiento, es algo que no retorna nada. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Ahora void tiene otro significado un poco diferente si lo que tenemos es una variable que está declarada como puntero a void. Fíjense que las declaraciones de las variables las leemos un poco de derecha a izquierda. Puntero es un puntero a void. Bueno, un puntero a void es otra cosa. No significa que esto sea algo inútil o que no tenga ningún valor. Por el contrario, significa que esto es un puntero que no tiene tipo. Un puntero genérico, que podría apuntar a un entero, a un char o a otro puntero o a lo que sea. Es un puntero genérico que puede apuntar a cualquier dirección de memoria sin importar el tipo de lo que esté adentro. Entonces, si tengo una variable de tipo entero, pero podría ser char o lo que sea, y quiero guardar su dirección de memoria, y tengo un puntero a void, puedo hacerlo. Si ahora variable es un entero, pero si fuera un char también podría hacerlo. Si fuera cualquier tipo, puedo guardar su dirección de memoria en un puntero a void. Eso me permite tener funciones que, por ejemplo, reciben direcciones de memoria de tipos de datos arbitrarios, que reciben parámetros, digamos, genéricos de cierta manera. También me permite definir eh, tags o estructuras de datos que reciban, que almacenen datos también de cualquier tipo. De otra manera no podríamos en C, porque en C no tenemos, no es como un lenguaje orientado a objetos que tiene una clase object que es genérica, no es como un lenguaje de tipado dinámico donde no importa el tipo de los datos, puedo hacer lo que quiera, es decir, en el sentido de puedo guardar en una variable dada o una estructura, puedo guardar enteros mezclados con char, mezclados con lo que sea. Bueno, en C no puedo. En C tengo tipado de datos y tipado estático de los identificadores, de las variables. Entonces, si quiero tener algún tipo de flexibilidad en cuanto a guardar cualquier tipo de datos en una pila, si implementamos una pila, o en un árbol, si implementamos un árbol, una lista, eh, no me queda otra que en algún punto usar un puntero a void. Bueno, sí me queda otra, pero usar un puntero a void es lo más prolijo. Podemos ver usos de estos punteros a void en la librería estándar de C. Eh, de hecho, bueno, el malloc, que nos permite alocar de forma dinámica espacio para variables, de cierta manera,
nos retorna un puntero void porque en principio nos debería permitir alocar memoria para enteros, para chars, para structs, para lo que sea, para tipos definidos por el usuario. Entonces la forma que hay de hacerlo en C es declarar que malloc retorna un puntero void. Si vamos a las man pages, ponemos man malloc, van a ver que todas estas variables de memoria dinámica trabajan con punteros a void. El malloc retorna un puntero a void, el calloc retorna un puntero a void. Pasó una moto, no sé si la escucharon, acá se escuchó muy fuerte. Eh, el free que nos permite liberar esa memoria alocada, obviamente toma como parámetro un puntero a void. Es nuestra forma de tener datos genéricos. Como les decía, también lo van a ver si cuando declaremos estructuras de datos genéricas, tipo vectores, listas, conjuntos, lo que sea. Eh, Tienen un problema los punteros a void, es que no almacenan información del tipo de datos al que hacen referencia. Entonces, si tenemos un valor guardado en un puntero a void y sabemos que ese valor es entero, tenemos que poner explícitamente, al querer desreferenciarlo, hacer un casting y decir, bueno, puntero es un puntero entero, hago este casting. Entonces, esto que está acá entre paréntesis, ahora pasa a ser un puntero entero. A ese puntero entero puedo desreferenciarlo con el asterisco acá a la izquierda. Si no hiciera este casting, el compilador directamente fallaría, me diría que no puede desreferenciar eso porque no conoce qué es lo que tiene adentro. Vamos a ver un poquito eso. Bueno, hasta acá se ve bien el código, algo que no entiendan, algo que me haya equivocado. Vamos a asumir que me están escuchando. ¿Se escucha todavía? Se escucha. Perfecto. Y este código se entiende, digamos, de qué hace hasta acá. No hace mucho en realidad, pero sí, Tomás, pregunta en cosa. Ok, igual ahora vamos a avanzar un poquito. Primero voy a guardar esto, así resalta un poquito. Bueno, la cuestión ahora es si quiero imprimir número, no hay problema. Pongo printf, imprimo número. Si quiero imprimir la dirección de memoria de número, puedo usar %p. Imprimo la dirección de memoria de número. Me olvidé de poner el stdio, como siempre. Así que volvemos.
Y acá me tira una advertencia porque no usé la variable cosa. Como esto está en pleno desarrollo y la voy a usar después, voy a ignorarlo, si bien no es lo ideal. Entonces acá, bueno, puedo ver el valor del entero y puedo ver la dirección de memoria eh, de ese número entero también. Pregunta int y cosa es un puntero genérico y luego se le asigna el espacio para int. Eh, sí, no es que se le asigne espacio nuevo, eh, sino que digamos que pasa a ser referencia a número. Pero hasta acá no estamos reservando memoria, simplemente estamos diciendo cosa apunta a número. Si yo modifico lo apuntado por cosa, voy a modificar número. Si modifico número, voy a modificar lo apuntado por cosa. Ahora, y siguiendo un poco con esto, ¿qué les parece que debería imprimir si yo imprimo como puntero cosa? ¿Qué debería imprimir eso? Vamos a poner un poco de texto porque va a empezar a quedar largo esto y no se va a entender nada. Y ahí Facundo arriesga que si imprimo como puntero cosa, debería imprimir exactamente lo mismo que usar ampersand número. Y exactamente eso es lo que esperamos. El valor de cosa es la dirección de memoria de número. Así que vamos a compilar, aprobar y efectivamente el valor de cosa es lo mismo que la dirección de memoria de número. Y ahora, a ver, ¿qué imprimiría si imprimo esta dirección de memoria? No sería 24. Fíjate que lo estoy imprimiendo con %p, así que eso te da la pauta de que es una dirección de memoria. Claro, la dirección de memoria donde está el puntero cosa. O sea, nos va a imprimir algo distinto que el valor de cosa. Hasta ahí podemos saber. Entonces compilamos, ejecutamos y nos da otro puntero. Bueno, quiero que les quede muy clara esta diferencia. Eh, Cuando tenemos un puntero, una variable de tipo puntero, su valor es una dirección de memoria. Y otra cosa diferente es su dirección de memoria. La dirección de memoria del puntero es cualquiera. De hecho, en general no importa. Lo que importa es lo que tienen guardado adentro, la dirección de memoria de un dato que nos es útil. ¿Se entiende eso? No sé si estoy... Por ahí para algunos ya lo entendió y es obvio, para otros está medio enredado y con la explicación lo empeoré un poco. Eh, pero mi idea es obsesionarlos un poco con que entiendan esas diferencias chiquitas que hacen que finalmente puedan usar los punteros de forma correcta o no. Bueno, ahora lo que tenemos
Inti aclara que, bueno, que están cercanas en memoria, pero tampoco tanto. Claro, como están, las dos son variables locales que están acá arriba. Y lo que va a hacer al ejecutarse el programa este es va a guardar en el stack. eh, ¿Vieron en organización o en arquitectura de computadoras el stack de la CPU? ¿Se acuerdan de eso? El push, el pop, ¿sí? Bueno, en las variables locales de C que no tengan esto acá, que no sean static, todas las que no digan static, se guardan en el stack. Y se guardan de forma contigua, por eso el número es parecido. Se va a guardar primero número, después cosa, y por eso las direcciones de memoria son parecidas. Ahora vamos a lo de static. Primero vamos a ver una cosita más que antes de perder el hilo. Eh, Ahora el siguiente paso, si yo tengo un puntero a un dato en algún momento de la historia, voy a querer acceder a, al dato apuntado. Si no, no me sirve de nada. Guardar una referencia de un dato y no usarlo nunca no tiene sentido. Entonces, quiero mostrarles primero algo que no va a funcionar, que es decir, bueno, quiero acceder al valor apuntado por cosa. ¿Cuál sería la forma natural de acceder a lo apuntado por un puntero? Bueno, poner asterisco y el nombre de la variable de tipo puntero. Lo apuntado tiene que ser un entero, así que lo puedo imprimir con %d, un decimal entero. Y vamos a probar esto, que ya les adelanto que no va a funcionar. Ya el editor acá me lo está advirtiendo, pero vamos a ver qué es lo que dice el compilador. El compilador nos dice que tratar de poner asterisco cosa es un uso inválido de una expresión void. Y tira una advertencia, dice que estamos tratando de referenciar un puntero a void. Y eso no está bien. Así que en este caso tenemos una advertencia y un error. Es decir, esto no compila directamente. El compilador no tiene forma de saber cómo sacar el dato al que hace referencia a cosa. ¿Por qué? Porque no sabe su tipo, no sabe cuántos bytes ocupa, no sabe si es un entero, si es un char, si es una estructura o si de repente es un arreglo de 1000 elementos. No tiene información suficiente del compilador para obtener el valor apuntado por cosa. Sabe la dirección de memoria, pero no sabe cuántos bytes ocupa, mucho menos el tipo de datos de esa información. Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle al compilador de forma explícita, con un casting explícito, que cosa en realidad está apuntando a un entero. Y una vez que le indicamos eso al compilador, vamos a poder acceder al dato apuntado por cosa. Entonces, para poder desreferenciar esto, vamos a tener que hacer un casting. ¿Vieron casting en la teoría? Creo que lo vimos para la práctica pasada, ¿puede ser? Vamos a decir que cosa en realidad es un puntero entero, escondido. Exacto, como dice Tomás, hacemos un casting para que cosa sea identificado como un puntero entero. Me está faltando, no tenía que borrar eso. Eh, es- Voy a marcarles de a pedacitos. Si yo tomo el nombre cosa, yo supónganse que soy el compilador y veo cosa, la expresión cosa, el nombre, y quiero saber su tipo de datos. Cosa es lo que está acá arriba, es puntero a void. Si tomo esta expresión hasta acá, todo esto es de tipo puntero entero. Y ahora que tengo un puntero entero, si tomo toda esta expresión, esto es un entero. Estoy desreferenciando un puntero entero. Entonces el tipo de datos de todo esto que está marcado es entero. Como es entero, puedo pasarlo al printf eh, usando el %d. Se tiende a esa forma de razonar. Quiero también guiarlos con eso.
esa forma de razonar los tipos de datos de cada variable, en este caso, de cada expresión de a pedacitos, les va a permitir entender cómo ir desanidando estas cosas y accediendo a los valores de los punteros. Bueno, entonces ahora podemos hacer la prueba y pudimos acceder al valor apuntado por cosa sin ningún warning, sin ninguna cosa extraña. Bueno, ahora yendo un poco a lo que consultó Inti recién, que les introduje así sin, sin que estemos en la práctica correcta, digamos, la palabra clave static. Eh, Vamos a ver. Para esto, para entender qué es el static, eh, van a ver, van a verlo en realidad más en profundidad conceptos del lenguaje de programación, pero tenemos que entender dos cosas que creo que la van a entender rápido, son intuitivas y son comunes a todos los lenguajes de programación. Una es el alcance de una variable. Si decimos el alcance de una variable, esta variable x tiene como alcance la parte de adentro de f. Desde que, desde que la declaro para abajo, todo el cuerpo de f. Eh, Vamos a decirle visibilidad para aclarar más. La visibilidad de x es adentro de la función f. ¿Por qué? Porque no la puedo acceder desde afuera, no puedo verla desde afuera. Si yo acá en main trato de acceder a la variable x de cualquier manera, me va a fallar porque para main x no existe. Entonces la visibilidad de x es local a f. El otro concepto es el tiempo de vida. Bueno, también si pongo una variable global x, eh, su alcance, su visibilidad va a ser desde que la declaré para abajo. Dentro de cualquier función voy a poder ver y acceder esta variable x. Adentro de f, si que accedo a x, voy a acceder a esta y en cualquier otra función voy a acceder a esta x. Si declaro x acá abajo, su visibilidad va a ser de acá hasta el final del programa. Y lo otro es el tiempo de vida. Eh, Vamos a poner otro nombre acá. El tiempo de vida de las variables globales es la ejecución del programa. Eso quiere decir que mantienen su valor, lo que yo guarde ahí se va a mantener hasta que el programa termine. Y el tiempo de vida de las variables locales va a ser la ejecución de la función. Cuando la función termine de ejecutarse, esa memoria ya se libera y no la puedo usar. Entonces, algo static va a ser una mezcla de las dos cosas. Va a ser una variable local a f, va a tener una visibilidad dentro de f, eso quiere decir que desde otras funciones no puedo acceder a b, pero va a tener un tiempo de vida igual a la ejecución del programa entero. Eso quiere decir que si yo llamo a f, guardo algo en b, ese valor, por más que f termine de ejecutarse, va a quedar en b. Y si ejecuto de nuevo a f, va a acceder a ese valor que se va a ir guardando en b y se va a mantener hasta que el programa termine. Tiene el tiempo de vida de una variable global, la visibilidad de una variable local. Un ejemplo muy básico, vamos a decir b es igual a 0 y a es igual a 0. Imprimimos los valores. A es igual a %d.
b es igual a %d a b. Y después vamos a incrementar las dos variables. Vamos a sacar esta global para que no moleste. Y bueno, tengo a que es local y b que es local pero es static. Y voy a llamar a f repetidas veces. Entonces llamo a f 4 veces. A ver en qué me equivoqué. Línea 8. Ah, me faltó. Dije que f retorna entero y en realidad no retorna nada, así que vamos a poner que es void. Y si ejecuto la función, ven que a y b se comportan distinto. A se crea y se destruye cada vez que se ejecuta la función, y b va manteniendo su valor entre las ejecuciones de la función f, va guardándolo. Es como si fuera global, solo que no la puedo acceder desde otra función. Eso es el static. Dice Inti que Nayed ven static, pero el static de Java es distinto. Eh, Tiene que ver con las clases y con si un método o un atributo es de clase o es de instancia. Eh, es la misma palabra clave, pero el significado es distinto. Bueno, hasta acá tenemos entonces cómo acceder a la dirección de memoria de una variable que le sirve para una variable de cualquier tipo, cómo guardar ese puntero, cómo guardarlo en un puntero genérico y cómo desreferenciar esos punteros genéricos. Ahora lo que nos queda son los arreglos, o lo que sigue en realidad son los arreglos, que para definir un arreglo como una variable local o global, tenemos que especificar su tamaño. No podemos hacerlo sin especificar de alguna manera qué tamaño tiene el arreglo. Entonces, si quiero declarar un arreglo de enteros, voy a tener que decir cuántos enteros quiero tener adentro. Si quiero declarar un arreglo de caracteres, una cadena, tengo que indicar cuántos caracteres más el barra cero voy a tener adentro. Y lo mismo para las matrices de varias dimensiones. Esta notación de acá abajo, no sé si la vieron. Eh, ¿La vieron alguna vez? Bueno, esta notación con dos corchetes, lo que significa que tenemos una matriz de 10 filas con 20 columnas. Pueden verlo como que tengo un arreglo de arreglos. Tengo 10 arreglos de 20 si quieren. Lo pueden ver de las dos maneras y lo pueden usar de esas dos maneras. Pueden acceder a un elemento específico o pueden acceder a una fila específica. Como vieron en la teoría, si usan el nombre del arreglo, eso equivale a acceder a la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Y como vimos en la práctica, hay una pequeña diferencia que es que si hacemos sizeof de algo, de un arreglo, nos va a dar el tamaño de lo que tiene adentro. Entonces si el arreglo tiene 5 enteros adentro, el sizeof nos va a dar 5 veces el tamaño de un entero. Pero si hacemos un sizeof de un puntero, sin importar a dónde apunte ese puntero, el sizeof de un puntero es cuántos bytes preciso para guardar una dirección de memoria, que van a ser 4 en una máquina de 32 bits, 8 en una máquina de 64. No importa si X apunta a un char, apunta a un entero, apunta a un arreglo de 2000 elementos, X siempre va a dar
el resultado de hacer size of de x siempre va a dar o 4 u 8 dependiendo de la arquitectura que tengamos. Eventualmente dará 2 si tenemos un microcontrolador de 16 bits. ¿Eso se entiende? Que podemos en general intercambiar el uso de arreglo y de puntero, pero el size of es distinto. Eso va a ser importante cuando empecemos a alocar memoria de forma dinámica, entender esa diferencia. Y esto es medio para volar de la cabeza porque es antiintuitivo. Eh, de hecho, la mayor parte del tiempo vamos a pensar esto de forma diferente, pero bueno, hay que saber cómo está definido de acuerdo al estándar, eh, los argumentos que recibe una función, cómo los interpreta exactamente el compilador. En C yo puedo, si quiero escribir una función que reciba un arreglo como parámetro, me las puedo arreglar para hacer eso. Eh, lo importante a saber es que el parámetro de esa función no va a ser de tipo arreglo, va a ser de tipo puntero. Con lo cual se aplica la regla del sizeof que vimos acá. Entonces, si ustedes quieren declarar una función que recibiría un arreglo de enteros, la pueden declarar de cualquiera de las siguientes formas. La pueden declarar como que recibe un arreglo de tamaño indeterminado de enteros. Pueden decir que recibe 5 enteros. Pueden decir que es un puntero a. Todas son equivalentes. Finalmente, la interpretación que toma el compilador de cualquiera de esas declaraciones es a es un puntero entero. Ustedes lo pueden escribir como les sea más cómodo. Las tres formas están bien, pero hay que entender cuando implementen el código de la función que reciba estos parámetros que el tipo de datos del parámetro va a ser puntero y que si hago sizeof de eso va a aplicarse la regla que vimos recién. También hay que entender que el hecho de que yo especifique el tamaño del arreglo, como en el segundo caso, es irrelevante. En el caso de un arreglo como el que estamos viendo acá en este ejemplo, está bien, en la declaración dice que recibe un arreglo de 5 elementos, pero si le paso uno de 2, de 3 o de 1000 elementos, van a funcionar igual. De hecho, dentro de la función no voy a tener información de qué tamaño tiene ese arreglo. Si quiero trabajar con un arreglo dentro de una función y no conozco su tamaño de antemano, tendría que pasar otro argumento extra a la función indicando el tamaño del arreglo, o bien poner un delimitador en el arreglo. Y esa es la forma en que funcionan las cadenas, por ejemplo. Las cadenas en C son una secuencia de caracteres que termina en un byte que está en 0. Ese es el delimitador, es lo que nos permite saber la longitud de una cadena. Si no estuviera ese delimitador, las funciones que reciben entero no sabrían dónde termina el entero. Sabrían dónde empieza, pero no dónde termina. Y tendría que estar pasando otro argumento extra con el tamaño de esa cadena. Y hay funciones que hacen eso, hay funciones que pueden recibir cadenas que no necesariamente son válidas, es decir, no necesariamente tienen ese barra cero al final. Entonces, de forma auxiliar reciben cuántos caracteres debería tener a lo sumo la cadena. Y saben que no pueden exceder esa cantidad de caracteres y no van a estar accediendo a memoria que no es válida. ¿Se entiende esta parte? ¿Tienen dudas? Estoy yendo un poco rápido porque es lo que vieron un poco en la teoría, pero cualquier duda, cosa que no se entienda o que me explique mal, por favor pregunten por el chat. Inti dice, no necesariamente voy a tener que enviar la dimensión lógica. Depende del caso. Si tu función recibe siempre arreglos de 20 enteros, nada, implementas en la función que recorra hasta 20 y ya está.
si lo tenés garantizado. Y si no, sí, tenés que pasar la dirección lógica del arreglo. Javier dice, en las matrices se especifica una dimensión, ¿no? En las matrices se especifica, en las matrices de dos dimensiones, digamos, se especifica la última dimensión, la cantidad de columnas. Si tuviéramos una matriz de más dimensiones, se especifican todas las dimensiones menos la primera. Les queda como ejercicio probar este código eh, y bueno, verificar los resultados, ver el sizeof, ver cuál es la diferencia entre llamar al sizeof dentro de main y llamar al sizeof con los parámetros que recibe esa función. Por favor, si pueden, pruébenlo. Es un poco lo que les conté, pero verlo en código ejecutándose en la máquina es interesante. Inti dice que no publicamos esta presentación. Bueno, hoy, ahora que termine la práctica, se los publico. Yendo a las matrices, que las podemos pensar como si fueran arreglos de arreglos. Si tenemos una matriz de 4×3 va a ser una matriz de, acuérdense, son primero filas y después columnas. Entonces una matriz de 4×3 va a tener 4 filas y 3 columnas. Mentalmente, si pensamos en una matriz de 4 filas y 3 columnas, vamos a pensar en algo así. Si lo dibujáramos en un papel sería algo así. Y es razonable y sano pensarlo así. En la memoria, en realidad, la memoria es algo lineal. Se van a guardar una secuencia de bytes. Entonces en la memoria van a ver que una matriz de 4×3 se guarda de esta manera. Se guarda primero toda la primera fila, después toda la segunda fila, después toda la tercera fila y la cuarta al último. Al igual que con los arreglos normales de una sola dimensión, si trabajamos con matrices bidimensionales o de la cantidad de dimensiones que sean, eh, lo que vamos a estar pasando es un puntero. No vamos a estar pasando una copia de la matriz o una copia del arreglo, vamos a estar pasando una copia de la dirección de memoria de esa matriz o de ese arreglo. Podemos, igual que con los arreglos, usar esa notación con corchetes en el parámetro y recordar que en realidad matriz va a ser un puntero y su sizeof va a ser 4, 8 o 2, pero nunca otra cosa. Eh, pero tenemos que tener en cuenta algo con las matrices que no es necesario con los arreglos. Con los arreglos podíamos omitir el tamaño del arreglo y estaba bien. Con las matrices, como les dije hace un ratito, tenemos que decir cuántas columnas tiene. La cantidad de filas la podemos poner o la podemos omitir, da igual. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tenemos que poner la cantidad de columnas? Y si ustedes tuvieran que trabajar matriz como si fuera un puntero y tuvieran que hacer todo el cálculo para acceder a la dirección de memoria de la fila 0, elemento 1, fila 2, elemento 1 y demás, se darían cuenta que para sacar esa cuenta, para acceder a cada elemento de la matriz de forma ordenada, dada la fila y la columna, que tienen que conocer necesariamente la cantidad de columnas de la matriz. Tienen que saber de a cuántos elementos entran en cada fila, cuántas columnas tiene la matriz. Si no, no pueden sacar la cuenta. Y bueno, esa es la explicación de por qué el compilador precisa la cantidad de columnas cuando pasamos una matriz como argumento de una función. Porque la precisa para calcular la dirección de memoria de sus elementos. Si tuviéramos matrices de 3, 4 más dimensiones, tenemos que especificar
todas las dimensiones menos la primera. La primera siempre la podemos omitir si queremos. Vamos a ver un mini ejemplito. ¿Se acuerdan que les dije que es necesario si quiero declarar una variable de tipo arreglo? ¿Qué dato, además de, bueno, del tipo de los elementos, es necesario para declarar una variable de tipo arreglo? La dimensión. En este caso vamos a trabajar un arreglo de una sola dimensión, así que la dimensión va a ser su cantidad de elementos. Entonces, si quiero declarar un arreglo de 5 enteros, lo declaro así. Lo puedo completar de dos formas. Puedo escribir un for que lo vaya completando, o también podría inicializarlo con sus elementos de esta manera. Esto sería la secuencia de literales que va a componer el arreglo. Ahora, supónganse que quiero pasar este arreglo como argumento a la función imprime para que me lo muestre en pantalla, que el imprime vaya iterando en el arreglo, elemento por elemento, y lo imprima en pantalla. Yo quiero, vamos a cambiarle tipo imprime para ser más correctos. Imprime no va a retornar nada, simplemente va a mostrar en pantalla con printf. Y yo quiero invocar a imprime de esta manera, en principio, y que me muestre el contenido de arreglo. ¿Qué tendría que poner acá entre los paréntesis en la declaración de imprime? Exacto, como dice inti, puedo poner o int arr y los corchetes, o bien puedo poner de esta manera. Lo que me resulte más claro, lo que me parezca más legible, el resultado va a ser el mismo. Vamos a ponerle así, pero realmente da igual. Y acá adentro simplemente itero en el arreglo. Puedo decir for de la variable i, mientras i sea menor que 5, desde i igual a 0, perdón. Vamos incrementando i en cada paso. E imprimimos arr de i. Y después imprimimos un barra n.
Y bueno, vamos a probar esto. Compilé el ejercicio anterior. Vamos a ver, este era... Lo ejecutamos y bueno, efectivamente imprime el arreglo. Y ahora, ¿qué pasa si quiero pasarle arreglos de distintos tamaños? Acá vamos a aprovechar para poner otra cosa. Si yo inicializo un arreglo de esta manera, con los literales a la derecha, que ustedes ya lo habrán visto con cadenas seguramente, puedo omitir este número. ¿Está bien? El único caso en el que para declarar una variable de tipo arreglo puedo omitir su dimensión es si le estoy asignando un literal a la derecha. Si le estoy asignando todos sus elementos a la derecha. El tamaño que va a tomar el arreglo va a ser tantos como elementos allá acá. Y eso no va a cambiar nunca, no va a ser dinámico ni nada. Simplemente que el compilador puede contar cuántos elementos hay a la derecha en el literal y puede decir, bueno, a la derecha hay 10 elementos, entonces AR2 va a tener 10 elementos y esa declaración va a ser equivalente a poner AR2 de 10. Es un atajo y es el único caso en el cual podemos usarlo. Con esto, con las cadenas, cuando asignamos el literal a la derecha, podemos usar eso. Ahora, ¿qué tendríamos que modificar en imprime para poder manejar estos dos casos? Facundo dice que tenemos que modificar el for, claro, porque ahora uno de los arreglos tiene 5 y el otro tiene 10. ¿Y cómo sé cuántos elementos tiene cada arreglo? Bueno, el tema es que no hay manera. Desde dentro de la función imprime, no tengo manera de saber cuántos elementos tiene el arreglo que recibí como parámetro. Y es entonces que tengo que usar lo que les había comentado antes de pasar la dimensión como parámetro. Entonces vamos a decir que dim es la dimensión del arreglo y vamos a usar dim como límite en el for. Y ahora acá en el imprime vamos a decir, bueno, este tiene 5 y este tiene 10. ¿Qué hice acá? Está bien, le agregué la dimensión lógica. No tengo forma de sacar el tamaño del arreglo desde acá adentro. El sizeOf de ARR no me sirve porque me va a dar siempre el tamaño de un puntero. Vuelvo a compilar, ejecuto y ya tengo el caso funcionando para cualquier tipo de arreglo, siempre que pase como argumento la dimensión lógica de ese arreglo. Podemos hacerlo un poco más dinámico, entre comillas, acá, y podemos decir, bueno, que voy a copiarlo y a ponerlo abajo. Si no queremos estar especificando el número, bueno, creo que conviene poner el número porque es más complicada la otra manera. Pero la otra manera sería decir, bueno, la cantidad de elementos de ARR es el sizeOf de ARR
dividido el size of de un entero. ¿Por qué? Porque size of de RR es su cantidad de bytes. Si divido la cantidad de bytes del arreglo por la cantidad de bytes de cada elemento, me va a dar cuántos elementos hay. Es más largo, es más difícil de leer, quizá ni vale la pena. Y solamente la puedo usar en este tipo de casos donde tengo acceso directamente al arreglo y no lo recibí como parámetro, que si lo recibo como parámetro pierde ese atributo del tamaño y pasa a ser un puntero. Ahí tengo la versión modificada. Inti pregunta en qué caso tengo la dimensión en el primer elemento. No entiendo. Ah, a ver, sí, debe ser un ejemplo. Em, claro, lo que podría hacer es decir, bueno, si mi arreglo es de enteros o de algo numérico, digamos, puedo poner como convención de mi programa que el primer elemento de ese arreglo es la dimensión. Entonces podría decir, bueno, mi arreglo tiene 5 elementos. Bueno, acá tendría que hacer espacio para esa dimensión. Pero lo hago todo a mano, digamos. No es la convención normal de C. La convención normal de C es para las cadenas delimitarlas con un 0 y para el resto de los tipos tener el tamaño como parámetro o adentro de una estructura o pasarlo aparte. En Pascal, en las cadenas de Pascal, eso sí es así. Las cadenas de Pascal tienen en su primer elemento el tamaño de la cadena. Y eso lo que hace es limitarte a cuántos bytes puede tener una cadena en Pascal. Una cadena en Pascal puede tener a lo sumo 254 bytes. ¿Por qué? Porque usan el primer byte para el tamaño, así que tienen ahí un rango de 0 a 255. Eh, no, 255 podrían ser. Bueno, 255 bytes es el tamaño de la cadena de Pascal. El primer byte es la dimensión y el resto es el contenido de la cadena. Y no puedes tener una cadena más grande que 255 porque no lo puedes representar en un byte al tamaño. En cambio en C, como las cadenas están delimitadas por un 0, pueden tener un tamaño arbitrario cualquiera. Y simplemente lo que hay que hacer es ir recorriendo la cadena hasta llegar al final. ¿Qué desventaja tiene eso? Si la cadena está mal formada porque no tiene el barra cero al final, y voy a leer memoria hasta que el programa falle por acceder a una dirección de memoria que no corresponde. Y si quiero copiar la cadena, bueno, si quiero hacer cualquier manejo de la cadena que requiera que sepa el tamaño, la única forma que tengo de calcular el tamaño es recorrer toda la cadena. Cuando en Pascal puedo acceder al primer elemento y sé el tamaño de la cadena. Eh, en C no hay nada que venga con, que se me ocurra que venga con la librería estándar o que sea normal que use esa convención, pero uno la podría usar en su propio código si quisiera. A ver cuánto tiempo nos queda. Ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a volver un poquito a los slides. ¿Dónde dejé los slides? Ah. Bueno, vamos a retomar esto después también. Vamos a volver un poco a las matrices. Bueno, las cadenas, les dije, son simplemente arreglos de caracteres terminados en cero.
Ahí se les muestra dos declaraciones que son equivalentes. Eh, Inicializar x de la forma que está arriba, que es como usé con los enteros, es lo mismo que inicializar y con la cadena esa entre comillas dobles. Son lo mismo, los dos tienen 5 bytes y los dos tienen exactamente el mismo contenido. Y de hecho, en la declaración de abajo, en la y, puedo omitir el 5 si quiero. En la declaración de arriba, en la x, puedo poner el 5 si quiero. Si pongo un número que no es consistente, debería fallar. Las cadenas en C son muy particulares. Les va a pasar algo que no pasa en la mayoría de los lenguajes, que es que no puedo comparar cadenas con igual igual. ¿Por qué? Porque las cadenas son arreglos. Y si accedo a los arreglos sin usar corchetes y los comparo con igual igual, voy a estar comparando sus direcciones de memoria, no sus contenidos. Acá todo lo que sigue es las cadenas son arreglos. Entonces se aplican las mismas reglas que con los arreglos. No puedo comparar dos arreglos con igual igual. ¿Por qué? Porque si pongo, o como el caso que está arriba, que tienen x e y, si ponen x igual igual y, va a estar comparando las direcciones de memoria de x y de y. Van a ser diferentes siempre, por más que el contenido sea el mismo. Mismo caso con arreglos de cualquier tipo. No se pueden asignar con igual, salvo cuando lo declaro. Ahí cuando estaba declarando x e y o cuando declaré el arreglo de enteros en el ejemplo, usé la asignación con igual. Pero más adelante en el programa, si quiero hacer una copia de un arreglo que ya tengo, no puedo usar el igual. Puedo usar el igual para asignar elemento a elemento, pero no puedo asignar todo un arreglo entero con igual. Y algo que les venía remarcando desde la clase anterior, los strings literales son de solo lectura. Eso quiere decir que si tengo, por ejemplo, mensaje que apunta a la cadena hola y modifico el byte 0 de mensaje o cualquier byte, me va a dar un error. Y si en cambio realizo una copia de una cadena, como es el caso de la variable copia que está en el ejemplo, esa copia va a contener hola con el barra 0 y todo, pero va a estar en otra posición de memoria diferente, no va a estar en la misma posición de memoria que el literal, que el string literal. Y esa otra posición de memoria sí que la puedo modificar, así que en el caso de copia puedo modificar sus elementos sin ningún problema. Entonces, en el caso de las cadenas, habíamos dicho que no las puedo ni asignar ni comparar, y bueno, lo mismo con los arreglos. No lo puedo hacer de la misma manera que haría con un entero o con un carácter. Entonces, si tengo una cadena, cadena 1 y una cadena, cadena 2, y las quiero comparar, esta comparación me va a dar siempre, siempre que son distintas. A ver, hay una pregunta ahí. Facundo, bueno, creo que es media vieja, sí, hace un rato. Facundo dice que en un array de int se almacena la dirección en la posición 0. Eso no siempre es así, como les comentaba recién, es una convención. Si quiero, podría almacenar la dimensión de un arreglo en la posición 0 y tener eso en cuenta a lo largo de todo mi programa. Pero no es algo obligatorio ni es una convención que esté muy difundida, entonces lo haría dentro de mi código
pero si ven código de otras personas, de distintos lugares, van a ver que en general lo que se hace es pasar otro parámetro con el tamaño. Bueno, volviendo a esto, les va a dar que siempre las cadenas son distintas porque va a estar comparando las direcciones de memoria. Como vimos antes, C1 y C2 están en el stack, uno tras del otro, deberían dar números, direcciones de memoria parecidas, pero diferentes. Sigo compilando cosas viejas. Mientras les voy preguntando, ¿vieron en la teoría cómo comparar realmente las cadenas? Bueno, para comparar las cadenas hay funciones. Lo pueden hacer a mano, pero hay funciones que ya lo hacen. eh, y las podemos ver en las man pages. Esto se los muestro siempre porque la man page es un recurso que cuando hagan el trabajo práctico o mismo en las evaluaciones lo pueden usar y está bueno, pero lo tienen que ver con anticipación. Si lo ven en el momento se van a perder un poco con la estructura, pero si lo ven con anticipación y se acostumbran a leerlas van a ver que tienen un formato muy parecido todas. Bueno, para comparar cadenas hay una función que se llama strcmp. Esa función strcmp podemos ver en la sinopsis que para usarla tenemos que incluir string.h y que recibe como argumento una cadena constante y otra cadena constante. También acá hay otra función relacionada, pariente de strcmp. Y por acá abajo podemos ver el valor devuelto y lo que nos dice es que estas dos funciones devuelven, y acá vamos a analizarlo porque está redactado extraño, devuelven un entero menor que 0 si S1 o los primeros bytes de N1 son menores que S2. O sea, si en S1 tengo la A y en S2 tengo la B, strcmp me va a dar -1. Me sirve para ordenar alfabéticamente. Si, si el strcmp me devuelve un valor igual que 0, significa que las cadenas son iguales. Es decir, o son exactamente iguales. Y si me devuelve un valor mayor que 0, eso significa que S2 es mayor que S1. Si son palabras, lo puedo pensar que en el diccionario S2 iría después de S1. ¿Se entiende eso? El strcmp me deja comparar cadenas para saber si son iguales, pero además para saber cómo irían ordenadas alfabéticamente. Si me da distinto, puedo saber cuál va primero y cuál va después. Me va a dar negativo si S1 va primero, me va a dar 0 si S1 es igual a S2 y me va a dar positivo si S2 va primero. Al revés lo del negativo y positivo, perdón. Va a dar negativo si... sí, negativo si S1 es menor que S2 y positivo si S1 es mayor que S2. Volvemos al código para repasar ese lío. Y bueno, la forma que voy a tener correcta de comparar si dos cadenas son iguales es usar el strcmp, enviarle las dos cadenas como argumento y ver si me retorna 0. Si retorna 0 son iguales, si retorna cualquier otra cosa son diferentes. Para usar strcmp tengo que hacer include, como decía en la man page, de string.h. ¿Qué me dice acá?
Dice que no es necesario porque bueno. Vamos a compilar. Ejecutamos el ejemplo. Y ahora sí nos da que son iguales. Y si tuviéramos cadenas diferentes, por ejemplo, tuviéramos hola y chau, nos va a dar que son distintas y además vamos a ver cómo son distintas el, con el valor retornado por strcmp. Para ser rápido voy a volver a copiar simplemente la invocación a strcmp en vez de guardar el valor. Dice que son distintas y devuelve un 5, un valor positivo. ¿Por qué devuelve un valor positivo? Porque este segundo argumento va primero en el orden alfabético antes que el primer argumento. Por eso devuelve positivo. Eso lo tienen que probar mucho y bueno, acostumbrarse a la forma de usarlo. Esa va a ser la forma que tenemos de comparar cadenas. Para copiar cadenas, les había comentado que no se puede usar la asignación común. Si yo intento hacer una asignación común, decir C1 es igual a C2, que quizá en otros lenguajes funcione, de hecho en otros lenguajes funciona, ya en principio ya el editor me está advirtiendo que no se puede, pero si quiero seguir adelante y lo compilo, directamente me da error, no compila. No compila, ¿por qué? Porque no puedo asignar cosas a arreglos de esa manera. Dice que tenemos una asignación de una expresión a algo de tipo array, y eso no se puede en C. Entonces, ¿cómo copio una cadena en C? Y bueno, para copiar una cadena tengo otra función muy parecida que se llama strcpi. Escribí mal, strcpi. strcpi también está declarada en string.h y recibe como argumentos la cadena destino primero y la cadena origen después. Entonces, si tenía a la izquierda la asignación el C1, bueno, C1 va acá y C2 va acá. Retorna un puntero que lo podemos descartar, no nos aporta nada. El valor que retorna es un puntero a la cadena destino. En general no nos hace diferencia usarlo o no. Entonces, si queremos copiar el contenido de C2 adentro de C1, tenemos str, cpi, C1, C2. Y podemos imprimir en pantalla, vamos a poner puts, C1, que ahora va a pasar a valer chau. Bueno, esa es la familia de funciones que vamos a usar en general en cadenas. Hay más. Tenemos también el strcat que nos deja concatenar dos cadenas, es decir, poner una cadena al final de la otra en lugar de reemplazarla. strlen nos va a dar la longitud de la cadena y eso lo va a calcular recorriendo la cadena hasta el final, hasta el barra cero. El scanf que se los mencioné antes nos deja leer desde teclado, usar funcionalidad similar al scanf que leía de teclado, pero tomando la información desde una cadena. En lugar de leer de teclado, desde una cadena de texto la recorre y va usando la cadena de formato para extraer información de ahí adentro, enteros, flotantes, caracteres individuales, subcadenas y demás. El sprintf
Es como el printf, pero en lugar de mostrar el resultado en pantalla, lo guarda en una cadena. Entonces nos permite convertir algo que tiene, por ejemplo, números en cadena de forma rápida y fácil. Y el fgets nos deja leer una línea entera en una cadena. Todas las primeras cuatro funciones están declaradas en string.h. Hay muchas más para trabajar con cadenas, pero esas son las mínimas y básicas. Y lo que hay que tener en cuenta con todas estas funciones es que no verifican que haya suficiente espacio, porque no tienen forma, porque ya vimos que si una función recibe como argumento un arreglo, ese arreglo se termina convirtiendo en un puntero y se pierde la información de cuántos elementos tiene. Entonces, acá la cadena C1 tiene 5 bytes. ¿Por qué? Porque tiene un byte por cada carácter de hola y un byte en cero al final. C2 lo mismo, tiene 5 bytes también. Si yo hago que C2 sea más grande, supere los 5 bytes, este strcpy va a hacer algo que está mal. Va a recorrer todo C2 hasta el final, copiando todos sus elementos a C1, y cuando C1 se acabe va a seguir escribiendo en la memoria las posiciones de memoria consecutivas a C1. Lo cual es un error. Va a estar escribiendo en memoria que no está reservada para C1. Pero no le va a importar porque no lo chequea, porque no tiene forma de chequear el tamaño de esas cadenas. Vamos a probarlo a ver qué sucede. Y en este caso tiró violación de segmento. En otro caso, podría no tirar violación de segmento, pero como siempre digo, de todas maneras sería un error. Siempre es un error escribir en posiciones de memoria que no están reservadas para una determinada variable. Por ejemplo, podríamos hacer que el error sea más sutil. Así. A ver si esto funciona. Simplemente nos pasamos por un byte. Ahí no tira error de segmento. Imprime. Pero no está bien eso. No está bien porque está escribiendo el 0 que sigue después de chau a. Lo está escribiendo en una posición de memoria que no está reservada para C1. Estos primeros 5 bytes entran en las 5 bytes que tiene reservado C1, pero el sexto, que es el barra 0, ya no entra y lo graba en cualquier lado. El programa no explotó, hizo lo que queríamos, pero lo consideramos erróneo igual porque está haciendo algo que no se debe y que podría fallar en otro sistema. ¿Se entiende eso? Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a dejar para la clase que viene ver una función parecida al strcmp y al strcpy. Ya la vieron en la man page. De hecho, si chusmearon cuando les mostré la man page, hay variantes de estas funciones que dicen strnsmp y strnspi. Son versiones un poco más seguras de estas funciones que no dejan delimitar cuántos bytes a lo sumo tiene la variable, así no nos pasamos de largo y no falla el programa. También vamos a ver cómo pasar argumentos a nuestros programas, cómo escribir programas que al igual que GCC reciben argumentos al ser invocados. Y así no tenemos que andar leyendo de teclado, por ejemplo, con scanf o con getchar, sino que recibimos argumentos como si fuera el GCC, por ejemplo, con el menú WOL y el nombre de los programas. Y también, bueno, vamos a avanzar con memoria dinámica y demás. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Dudas, consultas?